despliegue, es decir, cómo se ubicaron las notas culturales tanto en los periódicos como en los telediarios. Al igual que en el estudio de caso de la gripe H1N1, el tema cultural no estuvo dentro de los temas fuertes. En ese sentido, en los periódicos no se ubicó, por ejemplo, en portadas ni en el primer cuadernillo, donde están justamente los temas fuertes que ya mencionaba María del Carmen, economía, política, por ejemplo, o notas internacionales. Tampoco estuvieron en los bloques, en el primer bloque noticioso. Estuvo, por ejemplo, en el caso de Ecuador TV y Teleamazonas, estuvieron distribuidos de mejor manera en todos los bloques informativos, a pesar de que todos los telediarios no tienen el mismo número de bloques, están entre 3, 4 y 5 bloques. Las notas culturales en el caso de Ecuador TV y Teleamazonas estuvieron distribuidas desde el bloque 2 hasta el bloque 5. Esto nos da una medida de que los medios de comunicación, en los medios de comunicación, tanto impresos como en los medios de comunicación audiovisuales, el tema cultural no es un tema que vende. Y en el caso de los telediarios, además no pesa en el rating. Gracias. En cuanto al origen de la información, llamó la atención que tanto en la prensa como en la televisión, la mayor parte de las notas culturales fue nacional. Sin embargo, esta procedencia nacional estuvo muy reñida con la información internacional, excepto Ecuador TV, que fue el único medio de comunicación que informó sobre notas relacionadas con el Ecuador. Es decir, toda la producción de Ecuador TV fue nacional. En cambio, tanto los diarios como los telediarios acudieron a información de agencias de prensa para obtener información cultural que permitió llenar los espacios de las distintas secciones y también de los noticieros. En cuanto a los temas que captaron la atención de los periódicos, correspondieron a Cine Chévere y la Agenda Diaria de Actividades Culturales. Esto nos da una pauta justamente de cuál es la idea de cultura que está difundiéndose en los medios de comunicación. Nosotros hicimos una categorización de 3 ideas de cultura: una cultura relacionada con bellas artes, una cultura relacionada con lo masivo, cuando se hacen, por ejemplo, espectáculos a gran escala, se hacen conciertos, shows, y otras relacionadas más con la idea de tradiciones, que nosotros ubicamos como cultura popular. Esta clasificación, justamente al cruzar con este tipo de información, lo que estamos observando es que en la prensa, y bueno, es una tendencia también en el caso de la televisión, se está difundiendo una idea de cultura más masiva. Y en ese sentido hay información, el énfasis de la información es justamente en Cine Chévere y Agenda Diaria. Y de hecho, uno de los medios de comunicación de prensa que nosotros analizamos justamente redujo el espacio de su sección cultural para crear y ampliar la sección espectáculos. Bueno, en el caso de la televisión, como decía, los temas también fueron más sobre Cine Chévere y la Agenda Diaria, pero pudimos observar un silenciamiento de uno de los temas más importantes que justamente nos llevó a escoger el periodo de análisis, que fue el silenciamiento de la campaña nacional de tráfico ilegal de bienes patrimoniales. Ninguno de los medios de comunicación informó sobre esta campaña y solamente Diario El Comercio, es decir, de 1.538 notas, solamente Diario El Comercio fue el que informó acerca de la emisión de un formulario de tráfico ilegal de bienes. En ese sentido, podemos ver que patrimonio es un tema que no está valorado en la prensa y en la televisión. En cuanto al tema cultural en relación al género periodístico, podemos observar que hay una similitud en cuanto a los temas de salud, por ejemplo, haciendo referencia al estudio que mencionaba María del Carmen. Aquí justamente las notas de prensa y de televisión fueron más hacia el género informativo, en relación al género de opinión y al género interpretativo. Esto nos da una pauta de que lo cultural está
teniendo un tratamiento más como producto y no como proceso. ¿A qué me refiero como proceso? Por ejemplo, que no hay reportajes o informes que profundicen y que contribuyan al debate alrededor de los temas culturales. En cuanto a las fuentes con voz, tuvimos al Ministerio de Cultura, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, al gobierno, a los municipios, a la Casa de la Cultura, entre fuentes secundarias y otras. Sin embargo, no se mencionó al Ministerio Coordinador de Patrimonio, que es justamente el ente que planifica y da las políticas en relación a patrimonio y los planes en relación al patrimonio natural y al patrimonio intangible y al patrimonio tangible que tiene el país. En cuanto a los resultados de la etnografía, que como decía fueron 2 meses, justamente lo que hicimos fue observar, fue una observación participante y entrevistas a profundidad a 8 redactores y a un editor, que ya no están, como dije, este fue el medio de comunicación que redujo su sección cultural a una sola página, de 3 páginas bajó a una sola página, y bueno, básicamente lo que pudimos encontrar es que hay varios filtros para que una nota cultural pueda ser publicada. Es decir, primero viene la reunión de planificación en la que prima la noción de coyuntura para que el tema no caiga. Es decir, si presento algo que no esté dentro de la agenda diaria, es muy posible que el editor, por ejemplo, saque ese tema. Sin embargo, esta sección de cultura de Diario El Comercio era interesante fue interesante el ejercicio porque hasta abril del año anterior mantenían una portada diaria en sus publicaciones. Es así como se mantenía una portada diaria para patrimonio, por ejemplo. Sin embargo, eso ya no existe. Con esto ya terminaría. Vamos a las conclusiones. La siguiente, Maro. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, esta investigación justamente muestra que el tema cultural es un tema que está vigente en la agenda periodística, tanto de la prensa y de la televisión. Sin embargo, esta producción cultural permanente está marcada por una agenda coyuntural que justamente nos permite ver todos los temas culturales de una manera fragmentada y no nos permite tener una visión más amplia que promueva justamente en debates críticos alrededor de la cultura. La cultura tiene una dimensión transversal en nuestra vida y asimismo sucede en los medios de comunicación. La cultura no puede estar limitada a las secciones culturales y es por eso que nosotros también observamos información cultural en otras secciones, como por ejemplo relacionado a ciudad o relacionado con sociedad, y lo mismo ocurrió en televisión. Fue interesante observar que la cultural no compite con los temas fuertes, que solamente los temas fuertes como la designación de un premio Nobel o efemérides como la independencia de Guayaquil están en primera plana, y entonces sobre eso se debe trabajar. Esto es uno de los desafíos que tienen los periodistas culturales. En el tema de las brechas del género informativo, el de opinión y el interpretativo, justamente creemos que es importante que se dé un equilibrio entre estos 3 géneros para, como decía anteriormente, fomentar el debate sobre la cultura y lograr un análisis de los relatos culturales. El hecho de trabajar en los géneros, en el género interpretativo, va a promover la investigación alrededor del tema cultural, que exceptuando el caso, uno de los estudios de caso que hicimos, que fue el de patrimonio, la pérdida de patrimonio de bienes culturales, que se hizo un seguimiento, pero más no una investigación, porque se le dio un tinte judicial. Entonces es necesario trabajar en el género interpretativo. Básicamente, la construcción que hacen de la noticia cultural, tanto la prensa como la televisión, son distintos en manejo de fuentes, en manejo de espacios, en la valoración que se le da. Y en eso deben trabajar los organismos culturales para lograr. Y justamente, pese a esos contrastes en los diarios y telediarios, la cultura tiene el reto justamente de no verse como solamente lo relacionado con bellas artes, o lo relacionado con lo masivo, o lo relacionado con lo popular, sino que se tiene que trabajar en esos 3 ámbitos. Les agradezco por su atención.